Bienvenidos a la presentación de Cuentos de miedo para jóvenes valientes. La pandemia ha logrado que muchos de los libros que se han editado este año pues se hayan quedado en los cajones de las editoriales, en las estanterías de las librerías. El hecho de no poder realizar presentaciones en vivo, con público, con lectores, con amigos, ha hecho que muchos libros de los publicados en los últimos meses hayan pasado desapercibidos. Cuentos de miedo para jóvenes valientes, el libro que traemos hoy aquí y que ha sido editado por la editorial Alfaqueque, vio la luz en septiembre del pasado año, así que ya tiene más de 5 años de edad y aún no he podido presentarlo como merece en sociedad. Aún no he podido darle ese bautizo que hay que darle a todos los libros. Y este es el motivo de que me haya decidido a hacer esta peculiar presentación de manera virtual. A mí me hubiese gustado hacerlo como tenía pensado, en la puerta del cementerio, rodeado de velones, como merece un libro de esta temática. Así que vamos a hablar, si os parece, durante un rato muy breve sobre cuentos de miedo para jóvenes valientes o el libro del tío del saco, como ya le llaman algunos en las redes, debido a la foto de portada que aparece en el libro, en la que vemos al protagonista de la película, el ladrón de cadáveres, a Boris Karloff, con un saco a las espaldas. Así que aunque alguna gente haya afirmado por las redes que soy yo el que aparece en la foto, decir que para nada, que es Boris Karloff, aunque yo tengo un sombrero muy similar al que este actor aparece en la película, un sombrero como el que utilizaban los sepultureros en los siglos pasados, ¿no? Me lo pongo así un poco, así que para ambientar un poco el tema. He comentado en muchas ocasiones que cuando yo era niño había una costumbre maravillosa en todo el Mediterráneo. En las noches de verano hacía tanta calor, no había aire acondicionado, que la gente pues sacaba sillas a las puertas de las casas y se formaban corros de vecinos, de familiares, donde se contaban pues, muchísimas leyendas, muchísimas historias. Y debo de confesar que las historias que más me gustaban, de todas aquellas que se contaban, eran las historias de miedo. Recuerdo escucharlas estremecido, escucharlas con suma atención. Eran pues historias de muertos, de fantasmas, de asesinos, y eran historias que saboreábamos en silencio, con suma atención. Pero eran historias que no acababan cuando terminaban de narrarlas, porque te las llevabas dando vueltas y vueltas a tu casa, y cuando las estabas escuchando, esa voz suave, ese ritmo lento con el que la narraba, esos silencios que guardaba siempre el narrador y que te hacían mirar un poco hacia atrás por si venía algún peligro en tu espalda, como digo, todos esos detalles, después te los llevabas a tu casa y cuando te acostabas y apagabas la luz, empezabas a recordarlo. Y de pronto empezabas a escuchar ruidos extraños debajo de la cama o dentro del armario. Veías luego a luego corretear sombras por la habitación, a moverse las cortinas, y yo recuerdo de haber pasado más de una noche con la sábana cubriéndome los ojos, incluso con la cabeza metida debajo de la almohada para espantar esos peligros. Eran historias que me impactaron tanto cuando las escuché que aún hoy, tantos años después, aún las sigo recordando con muchos detalles. Yo muchas veces me he preguntado por qué nos gustan las historias de miedo, porque el miedo es una de las emociones más antiguas de la humanidad. Es algo que nos afecta a todos y la respuesta más frecuente cuando tenemos miedo pues, es salir corriendo. Pero en cambio, cuando estamos en el cine, cuando estamos viendo en la tele una película de miedo, cuando estamos leyendo una novela de terror, no salimos corriendo, porque tenemos un pacto narrativo con el que nos está contando la historia. Sabemos que si estamos en el cine y estamos pasándolo francamente mal, pues sabemos que cuando se apaga la pantalla y se enciende la luz, ese miedo ha pasado, ¿no? O cuando estamos leyendo una novela, también sabemos que cuando lleguemos a la última página y cerremos la tapa del libro, también ese peligro
habrá ya dejado de existir. Además, el miedo es algo que llevamos interiorizado desde pequeño, porque todos hemos crecido escuchando cuentos de miedo. Caperucita y el lobo feroz, por ejemplo, es un cuento de miedo, ¿no? Con el que todos hemos sentido verdadero pánico cuando el lobo se acercaba a Caperucita en el bosque o cuando llegaba a la casa de la abuelita. Y qué decir tiene de Hansel y Gretel y todos esos cuentos que nos narraban de niños que eran abandonados en ese bosque lleno de peligro. Los lectores tendemos a muy diferentes miedos. Hay gente que le gustan los miedos que producen los fenómenos inexplicables, las apariciones de fantasmas, los vampiros, los muertos vivientes. Y hay otra gente que prefiere otro tipo de miedos más naturales, como son la claustrofobia, el miedo a la oscuridad, el miedo a los insectos, el miedo a las ratas. Y eso ocurre en lectura desde que el género empezó a ponerse en marcha, que fue a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, cuando el género de terror aparece como género literario. No olvidemos que este género está muy ligado a todo el movimiento del romanticismo, al gusto por lo neogótico, y que fue en esas fechas cuando aparecen los grandes títulos de la novela de terror, ¿no? Como Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker, sin olvidar, por supuesto, los cuentos que nos han aterrorizado a todos, que son los de Edgar Allan Poe. Aunque en nuestra época el terror también sigue gustando mucho, y quién de nosotros no ha leído las novelas de Stephen King, ¿no? Así que en este libro, en Cuentos de miedo para jóvenes valientes, pues he recogido unas 15 historias verdaderas, de hechos misteriosos, historias que a mí me impactaron en su día, cuando las escuché en mi niñez, en mi adolescencia, y que hoy las he plasmado en ese libro. Así que es una recopilación donde aparecen desde viejas leyendas también a esos miedos que me han estado acompañando a mí durante toda mi vida. Son pues historias ocurridas en cementerios, gente que han enterrado estando viva, historias ocurridas en bosques tenebrosos, en casas con fantasmas, y que he intentado darle ese sabor de esa quedada de los jóvenes en las noches de verano alrededor de una hoguera, o en las noches de invierno alrededor de la lumbre de una chimenea. Sin duda me ha animado a escribir este libro, los paseos que vengo haciendo por el cementerio de Molina de Segura, de mi pueblo, paseos que vamos realizando y que a través de las lápidas de la gente que allí está enterrada, a través de los panteones, pues vamos recordando la historia de la ciudad y también a personajes peculiares, junto con ritos funerarios y algunas historias macabras. Ese paseo también lo hacemos de noche. El cementerio de Molina de Segura no tiene iluminación alumbrado público, así que está completamente a oscuras, y siempre nos acompañan en el paseo los sepultureros, los enterradores, que llevan unos candiles para ir alumbrándonos por donde vamos, y también me acompañan siempre un par de actores que ilustran algunas de las historias que narramos, y también algún que otro susto pues suelen dar. Como he comentado, Cuentos de miedo, o el libro del tío del saco, está compuesto por 15 historias muy diferentes, cada una de ellas. Por ejemplo, el libro comienza con un relato que se titula Una tumba vacía, que proviene de una historia que siempre me contaba mi padre cuando lo acompañaba al cementerio y me señalaba una de las tumbas que había cerca de nuestro panteón, una tumba que, a pesar de tener su lápida con su nombre, nunca había contenido ningún cadáver, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia con la que se abre esta colección de relatos. También otro capítulo se lo dedico al fantasma más famoso de la ciudad de Murcia, el fantasma de la casa Díaz Casón, en la calle Santa Teresa, un fantasma que lleva más de 100 años dando sustos a viandantes que han pasado cerca de esa casa y, sobre todo, a la gente que se ha atrevido
a entrar en su interior. Por supuesto que no me olvido de, para mí, mi santo favorito, San Pascual Bailón, un santo bastante tétrico. Es ese santo que si tú te comprometes a rezarle un Padre Nuestro cada noche, él se compromete a avisarte de tu propia muerte con 3 días de antelación, dándote 3 golpes secos en la ventana de tu cuarto, ¿no? Toc, toc, toc. Cuando lo escuchas, ya sabes que tienes 3 días para prepararte antes de la muerte. Es un santo que reconozco que lo he llevado conmigo toda mi vida, porque me han asustado mucho desde niño con ese santo. He pasado más de una noche en vela. Al escuchar un golpe, si ya escuchaba 2, entraba en estado de pánico. Y también he asustado mucho con San Pascual Bailó, porque yo, por ejemplo, recuerdo que dormíamos en la misma habitación que mi hermano, que era 4 años menor que yo, y muchas noches, después de estar hablando de San Pascual Bailó, me salía por el patio y en la ventana de nuestro cuarto daba los 3 golpes. Mi hermano entraba en pánico, llamando a mi madre, diciendo que no quería morirse, que San Pascual Bailón le estaba avisando. Y bueno, era una situación trágico-cómica, ¿no?, la que se producía en esos momentos. También hay historias de ese temor que tenemos todos a que nos entierren vivos. Yo creo que es algo que hemos pensado todos en cualquier momento, el despertarnos dentro de un ataúd sin apenas tiempo para respirar. Todos hemos escuchado esas historias de gente a la que han enterrado y que años después, cuando han ido a sacar el cuerpo, han encontrado la caja arañada, o el muerto que se ha dado la vuelta y está boca abajo. Sabéis que los nobles ingleses del siglo XVIII, ante ese miedo, se hacían enterrar con una campanilla, con un hilo atado al dedo, que iba conectado a una campanilla que salía al exterior, de donde tenían su panteón, y en caso de despertar dentro del ataúd, movían el dedo y con esa campanilla anunciaban que estaba vivo y que por favor que lo socorrieran. Pues historias de gente que han enterrado viva también aparece en cuentos de miedo para jóvenes valientes. Por supuesto, hay historias de ladrones de cadáveres, de profanaciones, del peligroso juego de la Ouija, con el que tratamos de comunicarnos con los difuntos, de gente que ha muerto emparedada, y tampoco faltan los asesinos en serie. Comento el caso de 2 de ellos. Uno es el petiso orejudo, un niño bastante siniestro, un asesino, que era un niño y que asesinaba a niños menores que él, en la Argentina de principios del siglo XX. Y también el caso de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Orense, el hombre lobo gallego, que asesinó a 13 mujeres y niños, que se sepa, y se comió sus entrañas, creyéndose que estaba poseído por los lobos y que él era un hombre lobo. Recientemente he escrito una obra de teatro que se llama Malnacido, que se está representando ahora mismo en muchos teatros de la región, y que precisamente se cuenta la vida de Romasanta, de este hombre lobo que aparece en forma de relato también en cuentos de miedo. Y por supuesto también dedico otro capítulo a otro de los personajes de mis miedos infantiles, que era el tío Saín, ¿no? El tío Saín es un personaje muy murciano, un sacamanteca muy murciano, con el que nos asustaban a los niños de mi generación en los veranos en la hora de la siesta. Siempre nos decían nuestros padres no salir a la calle, que han visto al tío Saín cerca. Y ninguno nos movíamos de nuestras casas hasta que no decían que había desaparecido de las calles. Al tío Saín siempre lo imaginábamos como un hombre mal vestido, mal encarado, solitario, que vivía por las afueras, que llevaba un saco en el que se supone metía a los niños que secuestraba para asesinarlos y sacarle las mantecas. Muchos de vosotros seguro que habréis pasado miedo con las historias de ese tío Saín, ¿no? Incluso se cuenta en el libro la historia de un tío Saín verdadero, un crimen que ocurrió muy cerca de Murcia, en la frontera entre Murcia y Almería, en Gádor, donde precisamente secuestraron y asesinaron a un niño para sacarle las mantecas y con ellas curar a un rico que estaba enfermo de tuberculosis. Un caso bastante escabroso, bastante siniestro, que se cuenta también en el libro. Así que, bueno, para terminar, pues decir que es un libro para ser leído, pero también para ser contado, porque
A todos nos gusta contar historias de miedo en esas noches que he dicho con sabor mediterráneo, cuando un grupo de gente se reúne en corro y se dedica a contar historias bajo la luna, ¿no?, del verano. Cuentos de miedo se puede adquirir ya en librerías, vale 12 euros. También se puede comprar en la web Libros del Sur. Por esos 12 euros te lo mandan a tu casa, lo puedes pagar cómodamente con tarjeta de crédito y te lo envían sin gastos de envío a tu domicilio. Y si estáis en Molina, pues también tengo ejemplares de cuentos del miedo en mi mercería y podéis pasarlo y os lo podéis llevar dedicado, con una dedicación que haré muy gustoso sobre el mostrador de mi mercería. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias por estos minutos de atención y espero que os haya surgido un poco ese gusanillo, despertar el gusanillo de leer estas historias y que, bueno, en este rato en el que hemos estado conectados, pues que lo hayáis pasado lo mejor posible. Muchísimas gracias.